Buenos días, amigo mío, qué gusto verte de nuevo sobre mi canal de YouTube. Hoy, en este mismo día de hoy, vamos a hacer un recorrido en lancha sobre 4 islas de aquí de la región de Cartagena, incluyendo las islas del Rosario y la isla de Barú. Vamos a estar visitando un buen de playitas hoy. Este bus aquí nos recoge en el centro de Cartagena y nos lleva hasta la península de Barú, y el trayecto dura más o menos 1 hora y media. El precio inicial de este tour por un día, por una persona, cuesta 250.000. Pero con mi hermano de aquí lo pudimos convencer para que nos ofrezca un mejor precio. Negociamos con él durante un buen rato y nos dejó por persona a 160 pesos cada uno. Antes de empezar nuestro tour, nos entregan una arepa de huevo con una limonada aquí. Aquí sobre esta playa fue donde desayunamos nuestra arepa de huevo. Se llama la Playa Blanca. Así se ve, con su agua súper azul, con todas sus lanchitas. Increíble. Esta playa es la playa más popular de la península de Barú. Como pueden ver, hay muchas instalaciones, restaurantes, bares, un buen de vendedores ambulantes. Hay todo aquí lo que necesitas. Ahora sí, vamos alistándonos para nuestra primer tour en lanchita. Como les comenté al inicio del video, vamos a recorrer 5 playas. La primera siendo la Playa Blanca, luego sigue la Playa Majayura, Cholón, Agua Azul y finalmente Playa Tranquila. Grupo, muy buenos días. ¡Muy buenos días! Esa lancha está mal. Venga, venga. Ya llegó la hora de la primera actividad. Aquí tenemos elección entre 2 actividades que se hacen de manera simultánea. Tenemos elección entre snorkel, que está totalmente incluido en el paquete, y la segunda opción es el oceanario, que está justo aquí, pero esta actividad no está incluida en el paquete y tiene un costo de 40.000 pesos. Y en esta visita te incluye un show de delfines y un show de tiburones. Y con mi hermano, pues claro, escogimos la opción del snorkel. Vamos llegando aquí con la lanchita sobre el archipiélago del Rosario. Este archipiélago cuenta con 27 islas, de las cuales 3 solamente pertenecen al estado. Majayura, ok. Aquí les presento la isla de Majayura, la isla que nos va a recibir para hacer la actividad del snorkel. ¿Y usted qué, marica? Yo. Listo, pues, a empezar el snorkel. Hay un montón de peces. Ahora no sé si se ve, pero hay una isla con muchos pájaros arriba y al parecer era una propiedad de Pablo Escobar. Allá hacía sus fiestas. De vuelta en la lancha, vamos hacia nuestro siguiente destino. Listo, ahora vamos llegando a la isla de Cholón, también conocida como la isla del pecado. Aquí vamos llegando en el puertito. Listo, se ve bien chévere esta playita, hay mucho más personas.
No veo muchos gringos en este tour, la verdad. Hay muchos colombianos y otros latinos, pero gringos casi no hay. Pero aquí en esta isla hay mucho más gente. Lo peculiar de esta isla es que vas aquí caminando en el mar para encontrar tu restaurantito en la barra. Y acuérdense, esta isla es la isla del pecado. Según ellos, lo que pasa en Cholón se queda en Cholón. Ya se está animando el hermano, ya se está poniendo loco. ¿Buscando a chicas o qué? O sea, aquí la gente está tomando y tomando. También esta isla está famosa por sus cócteles. Hay un cóctel que se llama el Pablo Escobar y cuesta casi 200,000 pesos. Es una locura. Aquí también se vende un buen de cosas. Fruta, mariscos. Hay un buen de vendedores ambulantes, pero aquí no van caminando, trayendo y cargando sus cosas. Están flotando, sus mercancías están flotando literal. Cuesta como... Dale, boya, que va para arriba. Increíble que yo me corto la mano con eso. Realmente es una pequeña isla, ¿no? Es una pequeña isla, pero es impresionante la cantidad de gente que está sobre esta islita. Y claro, no es sorpresa, aquí si quieres comer o tomar un coctelito te sale increíblemente caro. También te puedes sentar a gusto aquí sobre una mesa, sobre la arena. Super lugar para tomar un traguito. El ambiente está súper chido. Hay música. Ya vamos saliendo de la isla de Cholón y ahora vamos hacia nuestro siguiente destino. Ya vamos llegando a una siguiente etapa. Esta etapa se llama la Playa Agua Azul. Claramente el agua de aquí, el agua de esta playa no está azul, pero este nombre se debe al hotel que se llama Agua Azul, que está un poco más de este lado. Listo, vamos a recorrer un poco esta playita. También aquí la gente tiene sus tienditas vendiendo su mercancía, sus artesanía. También puedes tomar un traguito, cócteles, comer y así, pero es igual de caro. Alejandro aquí estaba revisando un poco la carta y sí, te asusta un poco, pero bueno. El ambiente por aquí es diferente, hay menos fiesta, pero es más tranquilito. Así está bonito. ¿Todo lo haces tú? Sí, sí, ese es un tucán. Sí, es un tucán. ¿Cuánto vale el tucán? El tucán sale en 120, en 100 te lo dejo yo a ti. Y acá abajo te lo marco con tu nombre si tú se quiere o con el nombre de la playa. Ahí te lo marco marcadito aquí en la... ¿Y de qué piedras son hechas? Esta piedra es piedra guayú. Esa la cogemos acá en la Loma de los Monos y se trabaja. ¿Qué tan grande era la piedra antes? Es una piedra enorme y uno ¿Sí? la va cortando por pedazos, claro, la va cortando por pedazos y El va trabajo haciendo es muy así. fino, ¿eh? Claro, No, sí, gracias. la verdad sí haces un buen trabajo, por Claro. eso. Sí, claro, también hago pues, los collares. ¿Y dónde lo aprendiste la todo eso? pulsera. ¿Cómo aprendí yo? Porque yo tengo un amigo que se llama Orlando. Entonces él es un poco mayor que yo, pero su trabajo era hacer esto que yo estaba haciendo y como andábamos juntos, Sí. entonces la mirando. Te y transmitió mirando, claro. Muchas gracias por este tucán. Ok, Muchas gracias. gracias a ustedes por la ayudita, mi hermana. La verdad es que tienes un trabajo muy fino y... Alejandro, gracias por ser Luis. Ya vamos hacia nuestra última parada que se llama Playa Tranquila. Y desde la playa Agua Azul nos va a tomar como unos 15 minutos en lanchita. Ya muchachos, vamos apenas llegando a la Playa Tranquila. Así se ve de chida. Está bien chévere, compadre. Y aquí en esta playa recibiremos el servicio de comida, de almuerzo. Qué bueno porque tengo un buen de hambre, chicos. Y sobre esta playa nos vamos a poder quedar un buen rato. Listo, aquí vamos al restaurantito con los colores del país de Colombia. Así se reconoce nuestro restaurante. Aquí en esta playita tenemos acceso a las instalaciones, lo que son las camitas, sí señores. Muchas gracias. Aquí les va el almuerzo que está incluido en el paquete. Tenemos pollo asado, arroz de coco, patacón y una ensaladita acompañado de una limonada.
Excelente, aquí estamos bien a gusto, chicos. Hora de disfrutar completamente de esta playita con toda tranquilidad. Miren este pedazo de paraíso. Vamos a estar aquí disfrutando, quemándose hasta la puesta del sol. Honestamente, ¿estamos a gusto aquí, sí o qué? Ya vamos de regreso hacia Cartagena con este mismo camión y son exactamente las 7:30 de la noche. Ya estamos de vuelta aquí en nuestra habitación, aquí en Cartagena, chicos. Casi va terminando este video sobre las 5 playas, 4 islas. Por supuesto, no fuimos a ninguna playa privada. La última actividad, que fue la actividad del plantón con bioluminiscencia, me encantó, la verdad. Yo no pensé que iba a funcionar tanto. Desafortunadamente, esta actividad se hace en la oscuridad total. No podía usar mi cámara porque no se va a ver nada de todos modos y no se podía usar el flash. Pero bueno, nosotros aún así lo pudimos disfrutar bastante. Espero que les haya gustado este tour porque a mí y a mi hermano nos encantó, de verdad, valió mucho la pena. E igual, muchachos, si tienen dudas o preguntas, échenmelas en los comentarios, yo les contesto. Y para terminar, yo espero que les haya dado una buena idea de cómo es el tour. Y claro, nos vemos en los siguientes videos de Polexplore. Chao, chao.